Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al postpartido León Chivas a través de Primera. Su amigo Luis Miguel Guerrero les saluda y saludo con mucho gusto al señor Beto Amezcua. ¿Cómo estás, Beto? Hola Luis Miguel, te mando un abrazote a toda la gente que nos ve y nos escucha. Estrenando interfaz aquí en la plataforma, ando un poquito desorientado, pero ya dándole con todo para este postpartido. Sí, cambiaron aquí las cosas en la plataforma en la que transmitimos y de repente nos tiene así medio descontrolados, pero ya estamos aquí con mucho gusto, como ya es una costumbre, como ya es una tradición al término de cada partido de León. Estamos aquí con el tradicional postpartido, el mejor postpartido de la región. Y hoy contentos porque se obtiene una victoria, la primera victoria de la temporada para la Fiera, cierto, muy sufrida, cierto, aún sin jugar bien. Hay mejorías en ciertos departamentos, en ciertas áreas, pero aún le falta muchísimo a este equipo Esmeralda que hoy me parece, Beto, consigue el resultado más a base de pundonor, a base de riñones, a base de corazón, que de buen fútbol, porque el buen fútbol me parece que todavía está quedando, ojalá que aparezca para jornadas más adelante. Chivas también debutando en el torneo y también me parece que mostrando cosas más interesantes en relación a lo que mostró el torneo anterior. Así que el triunfo es merecido, no sé si justo, pero sí merecido por el esfuerzo que hace la Fiera, que insisto, también contando con una dosis de suerte. Sí, teniendo un partido muy complicado para la saga Esmeralda, creo que es un resultado muy positivo. Las llegadas que se tuvieron fueron absurdamente pocas, hay que señalarlo. León sigue carente de ataque, creo que no se esperaba más. Yo por ahí pronostiqué una derrota de 2-0 porque no le veía por dónde León pudiera anotar y creo que no estuve tan lejos del error. O sea, León anotó uno porque fue un penal dudoso, hay que decirlo, justo o no, nos podrán gustar a los aficionados de las Chivas de León cómo se marca el penal, pero al final de cuentas León muy chato y consigue a base de cerrar el camión, ¿no? De echarlo para atrás, prácticamente jugando con tres centrales, un stopper, dos contenciones, es como pudo sacar el resultado. Un falso defensa. Falso defensa, como se inventan luego posiciones, con el stopper que era Echeverría, que en algunos momentos, cuando juegas en ese tipo de posiciones que no son tan habituales, te puedes desorientar. Creo que Echeverría termina cumpliendo. En algunos pasajes del partido lo vi desubicado, pero en otros lo vi llegando en buen tiempo. Pero es ese tipo de posiciones que es complicado que hoy se jueguen, ¿no? Como el stopper. Antes de pivote, un delantero no jugaba nada. Antes era el 9 fijo y los extremos bien abiertos. Hoy las posiciones han cambiado y este tipo de posiciones ya casi no se usan. Y creo que termina cumpliendo, pero así toda la saga, ¿eh? O sea, León, si se va con el 2 en contra, eh, nadie dice nada, ¿eh? Sí, bueno, es que volvemos a lo mismo, o sea, el resultado, yo no sé si llamarle relativo, porque en realidad fue un partido parejo, con cierto dominio por parte de Chivas, pero León también esperando, agazapado, jugando a lo Berizzo, que es lo que hay, es lo que tiene también el técnico, que ordena con lo que tiene a la mano, más o menos los ordena, bien parado atrás por momentos se descomponen horriblemente, y aguantando sobre todo en el segundo tiempo, los embates del Chiverío. El primer tiempo me parece que un poquito más parejo, muy trabado en el medio campo, con prácticamente ninguna llegada, ninguna aproximación por parte de ambos equipos, aproximación importante y muy ríspido, ¿no? La primera mitad, Beto. Sí, mira, y luego, no sé si notaste tú que León otra vez tuvo esas salidas atropelladas, ¿no? De querer resolver todo en dos, tres toques. Hoy no le puedes decir nada a Berizzo. No tiene gente que juegue por las bandas. De hecho, este chico, Gael, se le ven condiciones para intentarlo. Tiene que agarrar mucho más juego, hay que decirlo. Sí, Pero quitándole de él en algunas ocasiones que intenta Iván Moreno,
Santos ya no puedo decir nada porque prácticamente ya me lo tienen amarrado en la defensa en lugar de ser un atacante porque es su mayor cualidad atacar en lugar de defender, porque hoy se vio que entró muy mal a la defensa. No tienes con quién. De verdad, se te fue Guerra, se te fue Mendoza, que eran los que tenían como esa profundidad, ¿no? Aunque sí con los centros no daban una, pero eran como que los que tenían mayor profundidad. No tienes con quién suplirnos. O sea, Cisneros, ¿qué te puede aportar por la banda? El mismo James, pese a que te puede meter un gran toque, no te va a desbordar, no te va a hacer esa diagonal matona de irse hasta el fondo. O sea, es complicado, ¿no? Y con esto de que se notan estos contragolpes apresurados de León, trompicados, te quedas completamente chato. Y luego voy al revés. En la contra te quedas totalmente vulnerable porque todos quieren salir, los 80 contenciones que tiene León y centrales, todos quieren salir, pero nadie juega la banda. Y por la banda eres una avenida completa. Sí, sí, sí. Y de repente, sobre todo en el primer tiempo, no sé si te fijaste, pero un desorden, pues te digo, por momentos ordenados, por momentos bien parados, pero por otros momentos un desorden total. Parecía que estaba viendo un partido de niños de primaria, todos detrás de la pelota. Hay una jugada en donde Adonis está cargado hacia el lado derecho, dejando totalmente su zona descubierta entre el jugador de Chivas como en una avenida por el centro. Afortunadamente tiene muy mala puntería, define muy mal, piensa muy mal la jugada, pero es a lo que me refiero. Por momentos un descontrol total y parecía que estaba viendo, sobre todo en el primer tiempo y parte del segundo también, cuando echas todo el camión atrás, un partido de niños de primaria, Beto. Sí, y se resuelve todo o más bien se traduce todo en esta jugada donde me parece que es Echeverría, ¿no? Que le estrella en el poste, que termina salvando la meta Esmeralda. Así juega quinto A contra sexto B. Sí, Mandan sí, el pelotazo, a ver quién la saca, a ver quién mete el pie, a ver quién la remata, así jugó León, muy cerrado al filo de la navaja, pero también muy expuesto a sus errores, ¿no? Que sabemos se cometen a cada rato. Y la Fiera no puede seguir jugando así. O sea, primero necesitas con quién abrir el campo. Hoy no tienes hombres para abrir el campo. Déjame decirte que, pese a que en las transmisiones pasadas me reventaban mucho a James Rodríguez con mucha razón, hoy te puedo decir que fue uno de los hombres del partido junto con Barrero y junto con este chico, porque le daba pausa, para que intentara John correr. O sea, y eso es de verdad impresionante, es de una magia que muy pocos hombres en el mundo la tienen. El penal lo resuelve muy bien. Y por ahí alguna jugada que ya por su velocidad que no le da, o también su agilidad que no le da, que puede haber resuelto mejor, pero en general James, lo que me agrada es que termina ahora sí teniendo un socio con Beltrán. O sea, ¿qué diferencia cuando les das a los dos más minutos? El verdadero problema, Luis Miguel, y aquí topamos con Paredes, ¿a dónde la abren? No hay con quién. sí, estoy de acuerdo. Hoy, y mira que hemos sido críticos de James, sobre todo en lo que ofreció en el cierre del torneo pasado. Eh, yo aún sigo con dudas, pero por lo pronto hoy me parece un partido más que aceptable, da un buen partido, tomando el rol de líder del equipo, tomando el rol de jefe de la media cancha y teniendo, me parece un muy buen apunte tuyo, teniendo una muy buena asociación con Beltrán. Ojalá que esta pareja empiece poco a poco a rendir frutos ahí con Echeverría también como un tercer hombre en esa sociedad del medio campo leonés. Y por lo pronto es lo que hay, pero sí es más que notorio la falta de por lo menos un par de hombres al ataque. ¿Eh? No hablo solamente de un delantero, sino alguien que venga a hacer la función que hacía el Aplausitos Mendoza, ¿no? Que bien que mal, pues ahí mantenías a los rivales ocupados por el costado y se nota porque a John
ya con la presión, con la crítica y con sus carencias, bueno, pues es prácticamente jugar con 9.5. Sí, mira, en época de hambruna, a veces es mejor tener un kilo de arroz, ya ni siquiera quieres la carne, ¿no? Y ahora, pues teníamos ese platito de arroz, ¿no? Con Mendoza, porque preocupabas. No se entraba bien, hay que decirlo. A veces sacaba una de la chistera y a veces fallaba unas imperdonables. Pero era un hombre que al menos mantenía ocupado a la saga por ese lado. Hoy León es una avenida completamente ya por ahí, por el lado izquierdo. Como siempre lo ha sido por el lado derecho, también hay que ser sensatos. A lo mejor Berizzo se podría atrever con este cuadro ser un poco más ofensivos, darle paciencia. Dos hombres que los tienen muy sacrificados atrás, como lo son Iván Moreno hoy porque el otro partido estaba más adelantado, y Santos, que de verdad no entiendo por qué lo siguen metiendo de lateral o de carrilero. En serio, este chico tiene serias deficiencias y su virtud era en el ataque, y hoy desafortunadamente no puede ni atacar porque tiene que estar acá intentando no matarse él solo con las fallas técnicas defensivas que tiene, y tener a lo mejor pues dos atacantes nominales, ¿no? Uno por izquierda, uno por derecha, bien abiertos como mediocampistas, volantes ofensivos, intentando centrar, ya ahora sí teniendo un James atrás, un Beltrán también atrás, a John, nos guste o no, pero mínimo que esté de 9, ya en una posición pudiendo recibir centros, y no este amontonadero que hace Berizzo, porque de verdad a mí me desespera. Tu micro, Luis Miguel. Perdón, ya saben que las labores de producción y así como me ven, estoy escuchando a Beto, estoy al pendiente de la transmisión, pero también estoy compartiendo, estoy aquí haciendo labores de producción y créanme que de repente es complicado. Me sentí un Enrique Segoviano ahora que está tan de moda el tema del Chespirito, mi estimado Beto. Oye, gracias a la gente que está, sí, ¿verdad? Gracias a la gente que está poco a poco también ya participando. Ayúdenos compartiendo, ayúdenos, me acordé de Chespirito también, pero bueno, de otra cosa. ¿Por qué te ríes? Ayúdenos, Recuerdos. sí, No, recuerdo. mira, luego nos van a decir que criticamos los chistes locales de la transmisión, y nosotros acá también traemos chistes Pero mira, locales. aquí es en cortito y son breves y ya, es uno y ya. Hoy, por cierto, ya estaremos hablando más adelante de eso. Qué bueno que Orbañanos puso orden, ¿eh? Qué bueno que Orbañanos llegó para poner orden, porque al principio como que quisieron hacerse también ahí, Yair, híjole, Yair. Pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de eso. Déjame empezar a leer, no me cambies ya el tema, déjame empezar a leer aquí los mensajes de la gente, porque son muchos. Pepe Durán dice, hola crack, saludos, reapareciendo en vivo. Gracias, mi estimado Pepe. Triunfo muy sufrido, que esconde las deficiencias de nuestro equipo, pero contento al fin de cuentas. Sí, tienes razón, todavía hay mucho por trabajar, mucho por trabajar, pero 3 puntos son 3 puntos. Luis Ángel Hernández, hola, buenas noches. La defensa y media, muy bien. La delantera a John Uff no existe y con esto los Martínez sin refuerzos. Ojalá que haya noticias ya pronto. Alejandro Jacobo, buenas noches, un partido que se ganó con garra y se le ganó a uno de los más odiados como son las Chivas. Se tuvo suerte también, coincido contigo Alejandro. Luis Ángel, en el fútbol hay buena suerte y mala suerte, hay errores y aciertos, no hay partidos perfectos, sí, es cierto también eso. Triunfo riñonudo, Fonber, buenas noches señores. Es cierto, hoy se ganó poniendo muchos web, pero con un fútbol muy pobre también. Estamos de acuerdo ahora en todo, ¿eh? El Nene Ujú. Beltrán, qué partidazo dio. Ojalá siga manteniendo ese nivel. Ya lo comentaba también Beto, esa sociedad que poco a poco empieza a darse con James, es interesante. Carlos Romero, qué partido más asqueroso de Berizzo. Ayón no fildea, no gana arriba, no sabe botarse cuando por fin controla, no sabe qué hacer con el balón. Híjole, pues sí, no puedo tampoco decir eso, porque sabes que aquí son muy delicados, mi estimado Carlos. Entonces, por cierto, síganos en YouTube. Si no nos siguen, suscríbanse a nuestra cuenta de YouTube, porque vamos a hacer una mudanza gradual a aquella plataforma, porque aquí en esta plataforma, bueno, pues ya están borrando nuestros videos, hay muchas limitantes, no porque ya no los haya, pero
es un poco más gentil aquella plataforma. Entonces, poco a poco vamos a empezar a transmitir allá en YouTube para que también nos sigan, por favor. Buen debut del gato. Sí, ahorita lo vamos a comentar, mi estimado Saturnino. Víctor M, buenas noches, ya llegué. Mario Moreno, gracias a Donaí por hacer realidad mis sueños, que esta delantera tan chafa pueda marcar un gol. Andrade, listo para hacer análisis. Luis Ángel, es que Echeverría y Fonseca cubren toda la cancha, por eso muchas veces se ven desubicados, pero es por cubrir huecos. Rey David, buenas noches a los mejores analistas del Bajío, sí los mejores, ahí les dejo mi like y mañana los escucho, gracias. Gracias, mi estimado Rey David. Ángel Rodríguez, saludos, mi estimado Ángel en Temple, Texas. Dice, buenas y de buenas amigos de primera con los mejores analistas, los mejores de México. Ya nos subió. No me diga eso, Ángel, porque luego Beto se cree mucho y tampoco. Carlos Romero, un solo tiro a gol en 98 minutos y fue el penal increíble. Sí, hay muchas deficiencias en adelante. Eso es más que obvio, más que claro. Víctor Andrade, primero el gato gran debut, yo tenía mis dudas, pero qué manera de debutar, lo deben dejar de titular, sería un error rotar, confianza, ¿para qué rotar y pones a Poncho o a Oscar? Betillo, también hay que decir que Gael García entró cuando el equipo ya tenía todo el camión atrás y pues no pudo lucir nada porque ya no había fútbol ofensivo. Luis Ángel Hernández, a James lo deberían de dejar delante del contención para que reparta juego, ahí está desperdiciado. Fernando Gómez, entrando Santos, tuvo dos llegadas por derecha muy claras. Víctor Andrade, urge un delantero. Ayón es malísimo, juega porque no hay más, literalmente el penal lo vende excelente. Error de Guti, penal a lo América, excelso cobro de James. Sí, muy, ¿sabes? Como quién me recordó, como Campanita, como Pulido, con el saltito, pero acá sí un saltito con intención real, no nomás hacer la payasada de saltar, ¿no, Beto? Sí, nos recordó esos tiempos en que eh, se puso mucho de moda, no nada más Julio Peludo, como que lo usaba más, pero había muchos jugadores, incluso Raúl Jiménez llegó a tirar así en esos mismos tiempos, James ya lo llegó a hacer en otras ocasiones así, pero vean la repetición y se ve como en ese brinquito alcanza a ver que se mueve el portero y dice, ahí, se alcanza a ver en la cámara lenta. Sí, de acuerdo, más comentarios. Jofe Rojo, buenas noches aquí, como siempre. Gracias, Fernando Gómez. El resultado no opaca el mal funcionamiento del equipo, nadie controla ni un poco el balón. Víctor Andrade, sentí un poco faltos de condición a varios, está difícil jugar sin pelota. Necesitan jugar más con el balón en control cuando le tocaron los medios que saben si se encontraron. Mario Moreno, me gustó el medio campo de León. Volvió el tridente Fonseca, Echeverría y Tadeo, mismos con los que se cubren muy bien los espacios y se le otorga mucha libertad a James para que se dedique a crear sin preocuparse por defender. Por acá dice eh, Luis Ángel, si no fue ofensivo cuando tenía extremos rápidos, ahora lo será menos. Esto es desde luego Berizzo. Por acá nos dice Víctor, Gael García es un becadazo de nivel ahumada, ¿cómo traes ese tipo de gente? Y al mismo tiempo ves a James en el campo rompiéndose la madre yendo a pelear un saque de banda. Me parece también muy precipitado para juzgar a Gael, ¿no, Beto? ¿O tú cómo ves? Sí, mira, se le ve ímpetu y se le ve la claridad que intenta él, o sea, no es que la tenga todavía, pero la claridad que quiere buscar, ¿no? De ir a la banda, buscar la lateral, llegar a línea de fondo, ya de eso, de que de salga, es otro cantar, ¿no? Porque tiene que ver muchos factores, tanto personales como de quién le va a hacer el relevo, quién le va a jalar la marca, quién se le va a mover al espacio. Son muchos factores que van a ayudar o perjudicar a este chico, pero se le ven ganas, o sea, hay que decirlo. Ahora, eso a que termine despuntando es otra cosa. Sabemos que creo que ganas le echan todos. En este sentido, como futbolistas profesionales, es lo menos que se le puede pedir a uno, ¿no? Con lo que se dedica, ¿no? Que le echen ganas, que le pongan lo que le tienen que poner. No lo podemos juzgar como tú dices todavía. Creo que con otro planteamiento que lo proteja un poquito más, a lo mejor tendría más condiciones, como cuando tenía sus mejores momentos, por ejemplo, Santos, ¿no? Cuando jugaba de ofensivo
y tenía algunos buenos partidos, algunos buenos desbordes, podemos decir, mira, este chico se le ve en condiciones. Ahora es todo lo contrario, por ejemplo, lo de Santos, lo metes en una posición que no domina, pese a que ya la jugó mucho tiempo, hay que entenderlo, no la domina, y eso es estarlo exponiendo. Ahora, lo cambiaste de lado, él juega por izquierda, ahora juega por derecha. Y este tipo de situaciones, también hay que decirlo, le pueden pasar al mismo Gael en un futuro, o al contrario, a lo mejor después encuentra un esquema, ya sea aquí en León o en otro lado, que lo arrope, que lo haga explotar sus virtudes, perdón, y que lo pueda hacer que juegue mejor. Entonces, es también un poco de suerte de qué equipo tienes al lado respaldándote. Y ahora León, de verdad, es complicado y por eso hay que sobresaltar, hacer, ¿cómo se llama? Este sobresalto de emoción con el portero. No ha tenido alguna atajada destacada, pero está muy bien ubicado. O sea, también hay que saberlo Sí, juzgar. sí, sí, sí. Sí. Y para tener Eso, ubicación, perdón, o sea, eso me parece muy, muy acertado. Hay que destacar de Oscar García el buen debut que ha tenido, destacando sobre todo la presencia y la seguridad que mostró el chamaco. Punto. Porque también de repente me pareció que Orbañanos le echó demasiadas flores y Fernando Navarro no es tampoco nada del otro mundo. Qué bueno que se le da la oportunidad finalmente. Qué bueno que es un jugador leonés debutando con el León en primera división. Eso me parece formidable. Y yo sí destaco primero la presencia física del chamaco, la seguridad que muestra y habrá que verlo, ¿no? Porque luego somos muy dados a que no, o sea, Orbañanos la verdad se pasó, creo yo. O sea, sí debuta bien, qué bueno, pero hay que esperar, ¿no? Porque tampoco tuvo así algo como que muy destacado, creo que no, corrígeme. sí, simplemente cumplió y a veces es lo más complicado. Pregúntenle al portero de los Pumas. Sí, sí, sí. Ser cumplidor. O sea, creo que en ese semáforo le podemos poner sobresaliente. No tuvo una jugada que ameritara algo sobrenatural, ¿no? De lo que maneja un portero, ¿no? Una tajada a mano cambiada, un uno contra uno real, o sea, no con el delantero precipitado, que sí lo supo retardar muy bien a Cagüel, hay que Sí, decirlo, sí. pero no le suelta a lo mejor el manotazo, o con más espacio, no sé si se lo hubiera llevado Cagüel, o sea, que hubiera Por eso tenido te más espacio. digo, o sea, por eso te digo, hay que esperar, hay que darle Ujú. más partidos, porque Exacto. luego al primer error, y luego somos muy dados a eso, a estarlo reventando, y no, ese portero, y no sé qué, así como a Santos, de repente ya no le agradó a la gente por un par de circunstancias, un par de partidos malos, y ahora pues ya es lo peor del mundo, ¿no? Entonces hay que esperar, qué bueno que debutó, lo hace bien, así nada más a secas, pero hay que esperar. Y por último, señalar que es complicado en un ambiente donde León hoy no la pasa bien hacerlo, Sí, sí. echarte esa responsabilidad de ser arquero desde el principio del partido, porque casi siempre los porteros debutan por alguna lesión, y en esta ocasión va desde el minuto uno, y la Fiera teniendo un jugador pues nacido de aquí, o sea, y no solamente de León, sino formado en las fuerzas básicas de León, que tanta necesidad tenemos, se los juro. Incluso, y tú me lo podrías confirmar, si en esa mano a mano con Cowell, por algún error novato, lo llega a tocar y marcan el penal, yo lo consideraría otra vez para que vuelva a porterear. Prefiero que la riegue él a que le estén regando Poncho y que le estén regando Jiménez. Porque Sí, creo que ellos ya han tenido demasiados errores y se le sigue dando la oportunidad. En cambio, este chico va debutando. Si no le das minutos, si no lo dejas que se equivoque, si no lo dejas tener estos escenarios que también hacen mal cuando no lo saben aterrizar, de alzarlos mucho, uh-huh. el chico no va a madurar. Entonces, esta es la primera prueba, aunque parezca que es muy, muy, muy pacífica esta prueba, ya lo están ensalzando, tú dices. Y es aquí donde él tiene que decir, a ver, me centro y sigo trabajando. Uh-huh, uh-huh. Sí, de acuerdo contigo, por eso, y por ahí comentaba, ojalá que lo dejen, yo también sería la idea que lo dejaran de una vez, y si la riega,
digo, dadas las condiciones y las características de la posición, pues ojalá que la gente les tenga paciencia Oye, y no Luis empiece Miguel, a reventarlo. ¿qué tal y nos sale otro ya, bro? Porque al final de cuentas, sin ser un gran virtuoso, en su momento mostró condiciones que lo llevaron a un Eh, bicampeonato y se le exactamente. dio la oportunidad con dos arqueros que tenían personalidad. Uno que venía en un muy mal escenario como lo era Melitón, que después de haber sido figura para ascender, había tenido unas muy malas actuaciones, lo llevaron a la banca y luego tenías a Cristian Martínez, que si quieres tú veterano, creo que cuando estuvo en la Fiera cumplió, Sí, cumplió muy bien. Y mandarlo a la banca como lo hizo William, no cualquiera. Entonces, si nos va a dar un escenario como el de William, donde poco a poco va a agarrar madurez, bienvenido. E incluso si se tarda un poco más como se tardó William, también hay que respetar ese proceso porque creo que no es edad para que estén debutando a los 22 años, me parece que tiene 21. Deberían de debutar un poco más jóvenes sí. porque es también mandarlos prácticamente con un fusil viejo a la guerra. Ujú. Sí, de acuerdo contigo. Insisto, yo destaco su debut, yo nada más señalo que tampoco debemos irnos al extremo como me parece que se fue el señor Bañanos, lo chuleó de más, entonces creo que tampoco hizo nada fuera de lo normal, de lo necesario, sí aplaudir su seguridad y lo canchero que se vio en este debut, eso sí. Vamos con más comentarios. Ayúdenos a llegar en este momento arriba de los 50 likes, por favor. Se los vamos a agradecer. Dice por acá Chino Hassi, se triunfa con mucha suerte y garra. Ojalá sí corra todos los partidos Beltrán. Ayón deja mucho que desear. Barreiro, como dijo, el bueno, no. No, el no, bueno, mi estimado Chino Hassi. Una barredora. Los triunfos también esconden muchos errores. Qué necesidad siempre de terminar con el rosario en la mano. Pues así es con Berizzo, ¿eh? Eh, Dice por acá, ni tanto sin defensas y porteros, los mismos delanteros se me basa así que Cádiz y Mendoza hacían diferencia, también se caían en un juego. Sí, de acuerdo contigo. Fernando Solache, saludos mi estimado Fernando, saludos a todos arriba, la fiera, ¿por qué dieron 7 minutos? No entiendo, es una buena pregunta. Ulises Romo, buenas noches señores, saludos, lo que sí hace falta, pero urge un delantero, yo no da ni una. Roberto Rizzo, buenas noches a todos. Lo importante del triunfo, siguen faltando los refuerzos. Se notó en los cambios, bajó el nivel del equipo, por eso lo sufrido. Ricardo Estigarribia, no me gusta que se haya ganado de esa forma. La directiva asumirá que ya no ocupan refuerzos. No, claro que sí. Y si son conscientes, eh, saben que este triunfo hasta cierto punto es circunstancial. eh, e insisto, se gana con una dosis de suerte y más en base a corazón que a buen fútbol, ¿eh? Mart Pérez, saludos Mart. Dice, un triunfo con el rosario en la mano, a Berizzo le hace falta presionar arriba y no esperar detrás de media cancha. Saludos a ambos, gracias. Por acá nos dice Pepe Durán, urgen los refuerzos 3 para la siguiente semana, pues si no, adaptando hasta la fecha 9 del torneo. Marisela Padilla, saludos Marisela. Dice, buenas noches, ganamos, gracias Marisela. Carlos Aranda, buenas noches, saludos a Luis Miguel y a Beto. Vaya que tenemos un equipo súper inoperante y chato al frente, pero bueno, 3 puntos valiosos y frente a un equipo en teoría fuerte y acérrimo rival. Refrescante ver a Oscar García en la puerta. Ojalá ya se olviden de Poncho Manco. Roberto Ruiz, lo bueno del debut. El joven portero le tienen mala vibra al joven Ayón, se notó su salida. No había quien presionar a los defensores de Chivas. El marcador engañoso, nos salvamos mucho, pero se ganó. El Cana León dice, pedir que se juegue mejor con ese plantel es demasiado pedir. Con la salida de Mendoza, León perdió vértigo al ataque y perdió aplausos también, Cana, porque era lo único que también bueno que hacía, pedir aplausos a la tribuna. Hoy el partido era ideal para las características del colombiano. Víctor Andrade, buen juego solamente, pero es un bálsamo esa victoria, bien conectados el portero con los centrales, bien la media, falta ataque sin duda, falta atrevimiento del técnico. Jesús Garland, buenas noches, a pesar de la pedreada de Rancho, me sintió segura la portería con el gato. Sí, yo la verdad sí lo sentí bien al chamaco, ¿eh? Me hubiera gustado que tuviera alguna tajada espectacular o algo así para ahora sí confirmar, pero bueno,
habrá que darle oportunidad, más oportunidad y ver cómo evoluciona en el resto de los partidos. Mario Moreno, el nene sale sobrando mucha técnica, pero no produce nada, tanto la ofensiva como la defensiva, a pesar de que hoy le echó ganitas porque está ardido con las Chivas, que lo echaron por fiestero junto con su compadre Mozo, con el que pudo haber seguido las parrandas acá, pero lamentablemente este último nos desairó para seguir comiendo banca. Un 10 para el nene Beltrán, mira cómo hay diferencia de opiniones, para mí dio un partidazo, dice Ulises, para salvar este juego, los que yo creo que lo hicieron y cumplieron son James, Iván, N, Barreiro, Echeverría, hay otros más que más o menos cumplieron, los que sí no funcionaron es el jugador fantasma de Layón y Santos siguen y seguirán así. Era para meter con todo y que son arrigones y por su posición. ¿Qué pasó, mi estimado Quique? Qué gusto saludarte, mi estimado Quique Rivera, Chiva de corazón. La diferencia fue un penal que no era, sí se marcó, y el que sí era, no se marcó. O sea, no, estás enojado, Quique, pues, le vas a las Chivas, ¿qué más puedes decir? Apretado el penal, pero sí hay contacto, ¿eh? Y el otro, ¿era penal el otro, Beto? Igual, en la línea del reglamento, creo que cualquiera de los dos peca de exagerado a John con el clavado, de verdad. Yo pensé Sí. que no lo iban a marcar por eso. Sí hay contacto, pero también del otro lado hay contacto, o sea, el brazo termina desplazando al jugador de las Chivas y simplemente no la quiso marcar el central, o sea, de verdad, a veces nos pasaba al revés, ¿te acuerdas? Que era más Sí, penal del otro lado y no nos lo marcaban, ya nos tocaba una de cal para sí, acá. unas de cálculas que van de arena, hombre. Oye, Pues apretados los dos. O sea, si marcan o no marcan cada uno, creo que es correcto porque están muy apretadas las jugadas, ¿no? pero aparte, mira, creo que hoy termina más pecando de las Chivas el no tener un centro delantero nominal referente. O sea, están igual que nosotros, ¿eh? Qué lujo tener a Pulido pagándole un sueldazo sin ser ese atacante que te termine dando resultados. Pero lo del Chicharito, de verdad, qué lujazo tener al señor ahí sentado cobrando bien a gusto en la banca. ¿Qué preferimos como aficionados de León? ¿No tener banca? ¿O tener esos señores, mira, rascándose la panza bien a Sí, gusto? sí. Haciendo videos híjole, el Chicharito es lamentable. Oigan, antes de continuar ya para cambiar aquí la imagen, porque desde hace rato la quería que comentaras, así salió el León, y pues me parece que es lo que hay, o sea, salvo la carencia que hay al frente, pues más o menos, el medio campo me gustó, ¿eh? Creo que lo mejorcito que tiene en este momento, Frías, que yo pensé que ya se iba a ir, pues hasta el momento cumpliendo en esa labor de central, por momentos descontrolado, pero le pone mucha enjundia, ¿eh? Barreiro con sus altibajos, Reyes en la lateral izquierda más enfocado en tratar de defender, muy poco aporte al frente. Moreno sí por la derecha un poco más lanzándose al frente por momentos. Atrás el Gato García bien, ya lo dijimos en el debut. Y ese medio campo que me parece más que interesante con ese falso defensa, mi estimado Beto. Con ese falso defensa. Ay, Dios mío. El stopper. Mira, aquí Echeverría termina jugando como stopper, adelantado de los defensas, atrás de los contenciones, que era prácticamente Fonseca en solitario, ¿no? O sea, el contención nominal era Fonseca en esta ocasión. Te digo, en algunas ocasiones, algunos recorridos, Echeverría yo lo sentía un poquito lento, pero en otros muy a tiempo. ¿Por qué? Es de las posiciones que ya no existen, Luis Miguel. El stopper era de los 90 para atrás, o sea, ya ni en los 2000, cuando era más de moda, no estoy diciendo que ya no se use, se sigue usando, pero muy poco. Como lo es ahora el extremo clavado, Luis Miguel. ¿Cuándo hemos visto otro Venado Medina? ¿Cuándo hemos visto otro Hernán Medford? Otro Misael Espinosa, clavadísimos adelante, no defienden Paulito, nada. ¿no? También en su momento. Sí, exacto, ya no existen, ya no existen. Es una posición que ha ido a menos y desafortunadamente creo que hoy le representaría con este esquema de juego algo potencial a León. Porque en serio, examinen. Barreiro es central. Frías es central. Echeverría es central y contención. Fonseca es contención. Beltrán juega de creativo en medio. James Rodríguez, su posición más cómoda, es creativo en medio, no por la banda.
Y Tadeo Estrada, ¿de qué juega? ¡Ay! Por en medio. ¿Quién ataca? Moreno y Reyes, desde atrás. Ellos son los encargados de desbordar. ¿Por qué siendo los laterales tienen esa función? Sí, tú me podrás decir son carrileros y lo que tú quieras, pero a ver, es complejo cuando tú intentas que alguien no tenga respaldos hacia los costados y por eso se ve exhibido la fiera. ¿Por qué se ve ordenado y por qué nos termina gustando esta media, Luis Miguel? Porque en vez de llegarle 15 veces a León, le llegan 8. Porque tienes un amontonamiento masivo. Yo no Sí, digo sí. que no tengan calidad. Creo que los mejores hombres de León son los que juegan en medio, pero no en contención nada más, sino desde los centrales. No me digas que Barreiro juega mal porque no es cierto, juega muy bien. Echeverría juega bien ya hoy en día, pese a los 2 primeros malos partidos, recién llegó a México, creo que cambió completamente el chip y es alguien muy bueno en esa posición. Fonseca juega muy bien, cuando no se le zafa un tornillo y hace algo que no debe. Tadeo Estrada da muy buenos partidos. James cuando está comprometido y juega más al centro da unos partidazos. Y luego, por las bandas, Luis Miguel, ¿hace cuánto que no tenemos alguien que juegue por las bandas que tenga 2 partidos seguidos buenos? 2, llámese Chava Reyes, llámese Santos, llámese Iván Moreno, llámese Mendoza que ya no está, Guerra que ya no está, No, pero Cisneros es que de está todo en el la banca. equipo, ¿eh? Dime quién. Es un mal de todo el equipo, no nomás de los laterales, o sea, ni de las bandas en general. Dime quién de León en los últimos tiempos, en los últimos partidos, tomando en cuenta el torneo anterior, quién ha tenido 2 partidos buenos seguidos. Los que juegan por en medio nada más. Los Y, que dije. pero a medias, Beto, porque también pueden jugar muy bien en la recuperación, pero no aportan al frente. Porque no Entonces, es su función. O sea, juegas con un esquema tortuga. Con tu caparazón. Y a ver si la tortuguita quiere sacar la manita para atacar. Y a ver si se asoma para a ver si ataco. Es un esquema de verdad muy vergonzoso sí, muy, muy para una afición timorato. exigente. Es un esquema muy timorato y lo vimos hoy cuando la idea de Berizzo es precisamente conservar la ventaja mínima como, pues meto gente atrás, los apilo atrás, meto a este jovencito Gautier, o Gautier, como dicen por ahí, para verse, es Gautier, hombre, Gautier, que parece más bien basquetbolista, ojalá que sea buen defensa, y metes gente ahí a apilarla, a amontonarla, en lugar de buscar alguna aporte de mayor dinámica del medio campo, de controlar la pelota en esa zona, no, vamos a meter el camión y por poco no te sale. Oye, Luis Miguel, fíjate, voy a tomar en cuenta lo de Gautier porque tiene base de que el equipo este torneo se armó con las patas, no con la cabeza que debería de ser, porque los esfuerzos ya sabemos, están del otro lado del charco. Tus mejores hombres, tú los tienes que blindar, y ya los dije, Barreiro, Echeverría, Fonseca, James, Tadeo Estrada, los tienes que blindar. ¿Era necesario, Luis Miguel, otro central? ¿Qué te hacía más falta? Otro carrilero, otro mediocampista abierto, un extremo declarado, Claro, un claro. centro delantero. Delantero, De sí. verdad, ¿necesitabas otro central, Luis Miguel? ¿De dónde viene Gautier? De Uruguay, ¿no? Ah, ok, ok, porque pues por ahí hay un señor, creo que es uruguayo, ¿no? Ahí en el director de no sé qué diablos. Bueno, pues a lo mejor por eso, tú que eres muy mal pensado, Amezcua, pero no, se requería esa posición. Pero es que son especialistas y hasta directivos ya son para cambiarles el nombre de representantes para que no los andemos evidenciando porque luego dicen que no y yo me he casado con que sí. Cambiaron nuestro representante que traía buenos colombianos a este representante que trae muy malos uruguayos y muy malos chilenos. Ojalá Gautier sea la excepción. Eh, en serio, es muy difícil tener un plantel competitivo y pues le terminaste ganando el mandado a unas Chivas que van debutando y que muy cuajadas no están, ¿eh? O sea, sí tienen un esquema importante para ofender porque creo que eso sí hay que decirlo de las Chivas pese a que anden mal, ¿eh?
tienen un ADN de que todos tienen que tener velocidad. Por eso los Pulido y los Chicharito no entran ya aquí y ya ni siquiera juegan como Chicharito, porque ya no tienen velocidad. Y esto de Guadalajara, vean a Álvarez cómo intenta, ¿no? Cómo propone todavía. Y tú ves que les falta claridad porque no tienen un referente, un 9. Otro cantar sería si un Chicharito, un Macías que estaba, que ya no está, un Pulido que como 9 no anda tampoco, tuviera esa claridad para rematar. Hoy no lo tiene y Chivas sería más ofensivo y creo que León lo hubiera pasado muy mal, ¿eh? Hoy de verdad, qué bueno que nos tocó Pues Chivas. así como que muy bien tampoco la pasó, pero bueno, pues se le dieron las cosas, qué bueno, y qué bueno que se ganaron los 3 puntos primeros. Vamos con más comentarios. Así ya lo puse el de Quique. Sergio Antonio, hola, buenas noches, mis queridos amigos. ¿Qué partido da de la Fiera? ¿Cómo le gusta sufrir? Pero ese portero juvenil 10 de 10. Y lo mejor, la callada de hocico al tal Arrangel. ¿Qué dijo? No sé. Antonio Cedillo, James necesita entrenar de fuera del área. Esas jugadas se ensayan. Armando Hurtado, buenas noches. ¿Cuántos refuerzos creen que sean necesarios para potenciar lo que busca Berizzo? Porque claro está que urgen los refuerzos, por lo menos un par. Los Pumas, aquí no te entiendo, Víctor. Bueno, el Cana cumplió, el Gato jamás se le vio nervioso y es una virtud, se vio canchero en los minutos finales. Andrade dice Gautier, pues ahí se paró bien atrás, pero me parece algo falto de ritmo, ya vendrán más minutos. Por acá nos dice Mario Moreno, terminamos jugando lo Berizzo a defender el golecito con todo el camión atrás. Sacamos el triunfo de milagro con ayuda arbitral, a ver si se indigna cuando menos la mitad de lo que lo hace la prensa amiga, cuando estas decisiones arbitrales se dan en sentido contrario. David Cruz, saludos David, buenas noches para todos, escuchándolos después de este buen resultado, ya que las formas pues aún no, pero sin delanteros es algo benéfico. Antonio Becerra, con este equipo y sistema no alcanzamos ni play-in. Saturnino, calificación de cumplió a secas, me suena a 6, yo le doy un 8. Víctor, el gol viene de un error. Por acá dice Rivers Wines, oxígeno puro. El Cana, querían que el equipo terminara jugando al frente. ¿Con qué cambios? Con el avión, con el chico Gael, imposible. Los rescatables que se ganó, con un Beltrán entregado, al igual que Echeverría y una Estrada Sangaruto, pero participativo. Qué exigente, Cana. Por acá, Arturo Sánchez. Hoy se ganó. Hay que reventarlos si pierden, los matan en segunda fecha, mesuras, pero ¿quién está reventando, Arturo? Bueno, nosotros no, yo el público tampoco veo que está reventando. Dar una crítica no es reventarlos, tampoco se puede decir que porque ganó y ya todo está bien, pues hay que señalar también las fallas, ¿no? De eso se trata este tipo de transmisiones, pero bueno, eh, falta el respaldo de la directiva. Víctor Andrade dice, no creo que Barrero tenga altibajos, mínimo 80% bien y 20% fallas. Por acá, gracias por tus estrellas, Alma GP. También gracias por tus estrellas, mi estimada Gaby Zurita. Por acá nos dice Pepe Durán. Hoy estamos con la transmisión. Me sorprendió Orbadaños. No se equivocó tanto ni dio la palabra a sus compañeros en palco o en cancha. Ahí sí se notó la experiencia de Raúl. Sí, pues es que Raúl reparte lo que hemos dicho, ¿no? Reparte el juego. El arbitraje del rey, digo, del dios Rastafari, como le puso Pepe Ortega a Donay Escobedo, pues bien, el pecado del penalti dudoso en favor de Chivas, ¿no? Mm, creo que sí termina manchando porque no se fue con el mismo criterio. Al final de cuentas, creo que tiene un poco de razón Quique. No le doy toda porque dice el que sí fue, no lo marca y el que no era, no, yo creo que los dos tenían peso para marcarlos o no. Estaban en la decisión de él y si hubiera seguido la misma línea, marca los dos, así de simple. Al final de cuentas, un empujón es un empujón y una zancadilla es una zancadilla. ¿Qué tanto puede impedir que siga avanzando el jugador? Ahí es lo que podemos cuestionar y el árbitro tiene que estar al pendiente, ¿no? Porque la del empujón ni siquiera la fue a ver, pero esta de la zancadilla sí. Entonces, ahí se le puede criticar más al VAR que no lo manda a llamar,
no tanto al árbitro, pero al final de cuentas el arbitraje se evalúa a todos completos, a los de la cabina, a los de las bandas y a él mismo. Entonces, creo que en correr las acciones lo dejó bien, pero ese muy negro frijolito de a lo mejor si lo hubiera ido a revisar, dices, bueno, ya tienes elementos para decir si la marco o no la marco y va a quedar ahí, ¿no? Pero de todos modos, yo como aficionado de León, yo te puedo decir que bueno que ya nos aventaron una de cal, Luis Miguel, porque eran puras de arena. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Dice Antonio, a ver, ¿dónde estoy? Acá. Antonio Becerra, así como le dieron la oportunidad al gato, hay que dar la oportunidad a delanteros de la cantera. Coincido contigo, Toño, estoy de acuerdo contigo. El Cana León dice, la playera luce poco brillante, es un verde demasiado oscuro, linda, pero se pierde mucho en la tribuna. Fíjate que no me gusta ese verde. Está bonita la playera, pero no me gusta ese verde. Me gusta más este verde de la temporada pasada. Este está oscurón, o sea, está bonita la playera, pero no me agrada ese tono de verde. ¿A ti? Es que ¿sabes qué pasa, Luis Miguel? Me he fijado que con luz se ve completamente diferente a como la ves en el estadio. Sí se ve más oscura en el estadio, ¿eh? Sí. Será por la Eh, de noche y eso, ¿no? sí, y también sabes qué, que son dos tonos de verde, lo que la gente no se da cuenta hasta que la ven de cerca. Son dos tonos de verde, o sea son líneas, son franjas. Y los dos tonos de verde son muy parecidos. Entonces no llegas a distinguir algún brillo, no algún contraste, sino como los dos son casi iguales, los dos verdes que se manejan, pues se ve opaca la playera. Pero te digo algo, yo que ya las vi de cerca, creo que por ahí te mandé un comentario, a mí me gustó más esa, se me hace menos peor que la blanca con ese verde menta, ay, con Es una tanta mentada. publicidad, no se ve bien para mí. Es una mentada con ese verde menta. ¿Sabes a mí cuál me gustaría que regresara y que fuera el tercer uniforme ya de fijo? La de rayas verticales blancas Uh-huh, y verdes. No sé uh-huh. por qué fue de una sola vez. Yo pensé que iba a llegar para quedarse y debería ser el tercer uniforme de León. Era bonita. Ojalá que la rescate más adelante la marca que hace las playeras. Bueno, ya vamos ya para cerrar esto porque ya nos estamos extendiendo. La transmisión, pues qué bueno que regresó Orbañanos. Se nota las tablas del señor, puede caer bien, puede caer mal, pueden gustar sus narraciones o no, se equivoca o no se equivoca, pues es parte del show, todos nos equivocamos, pero se nota una diferencia abismal con alguien como él narrando, porque precisamente es la figura central de la transmisión, hablo desde el aspecto de la narración, y él se encarga de repartir el juego. Me parece que al principio Jair y Fernando quisieron volver a hacer lo mismo, de estar interrumpiendo, de estarse haciendo los simpáticos, y poco a poco, muy disimuladamente, Raúl tomó el control y como que los paró en seco. Entonces me agradó la transmisión. Mira, también conoce los tiempos, creo que se puede equivocar en el número de los jugadores, en el nombre de los jugadores, en que ya por su edad no ve bien, que es completamente normal. Dos cosas de él. Una, sí pone a cada quien en su lugar como debe de ir una transmisión ordenada, ordenada, creo que esa palabra es primordial, ¿no? Porque al final de cuentas, ni el talento local, ni el que venía de Tubi supieron darle esa pauta. Parecía últimamente las narraciones de YouTube, con todo respeto, porque hay unas muy buenas. Parecían narraciones de YouTube donde todos se cruzaban, donde no había un orden, donde se ponían a hablar de otras cosas, donde se le quitaba de por sí. Es pesadito ver los partidos últimamente de León. Le quitabas emotividad a muchos partidos que eran para dormir. Hay aficionados que no son de León que me decían, Beto, no sé cómo no te duermes viendo los partidos, pues ¿por qué le voy? ¿Qué más hago? Y los tengo que analizar, es la chamba, pero en serio, eran partidos muy pesaditos de ver. Ahora llega Raúl Orbañanos, no te puedo decir que este fue el gran partido, porque también hay que decirlo, es un 1-0 con un equipo que tiró 3 veces como León, con una Chivas que intentó varias veces, pero no tuvo tantas con claridad, entonces se volvió muy ríspido y Orbañanos dándole ese justo tiempo a cada quien, lo resuelve. Sabes también, porque lo resintieron los de cancha, también los puso en su lugar, no se puede estar interrumpiendo a cada rato. Y hasta a los comentaristas les dice, ¿sabes qué? Tú vas aquí, tú vas acá.
quitas a un analista, porque también creo que eso fue bueno, excesivo tener 3. De hecho, a mí en lo particular hasta excesivo se me hacen 2, pero creo que ya con 2 ya mínimo le das un poco más de juego, ya no se están trabando tanto, ni querer comentar entre ellos, y eso ayudó demasiado. Creo que a veces, el otro comentario que iba de Orbañanos, que ya nos tenía fastidiados, hay que decirlo, que no se nos olvide, hay que tener memoria, hay que tener, este fastidio era porque se equivocaba mucho, porque muchas situaciones, ¿no? Que ya le veníamos. Sí se puede caer peor, o sea, Sí, 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 de sí, sí, verdad sí se puede caer sí, peor, que hasta ahorita que regresó, sentimos un gran alivio. sí, 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 tienes toda la razón. Dice por acá Mario Moreno, no cabe duda que Orbañanos y la Fiera son uno mismo, hasta me gustó la narración. ¿Cómo estaría de jodido el poco talento local que había sido tomado en cuenta? Saludos a, pues sí, dice eso Mario Moreno. Fernando Gómez dice por acá, Iván Moreno es el lateral que León necesita. Brizo ya no debe mover esa posición. ¿Ustedes qué opinan? Yo coincido contigo, Fernando. Cumple Iván. Por cierto, qué detallazo de Iván con el chavito, con el niñito en la semana. Esos videos sí vale la pena comentar. Esos videos deberíamos de ver más y no, ya sabes cuáles. Dice por Presentaciones de acá, perfumes. sí, dice, sí, coincido contigo. De por sí la playa es oscura y todo en verde pues se ve más oscuro. Tiene que ser siempre el verde con el blanco. O sea, a mí no me gusta cuando sale el león todo de verde así. No me agrada. Por acá dice Saturnino, Paco Vela no sabe informar los cambios. Yo creo que, fíjate que a mí en lo personal, y lo digo de verdad, lo digo como televidente, olvídate de que, porque pues ya ni colega, yo ya ni estoy en esto, hombre, yo ya ni reporteo ni nada. Pero como televidente lo digo, me gustó el trabajo del señor Montes, ¿eh? Así como lo he criticado, hoy me parece que lo hace muy bien. Comparando, la verdad lo hizo bien Paco Montes. Oportuno, con los cambios, bien la información, bien con el datos, corrigiendo errores también del otro lado de la banca. El otro lado me pareció muy precipitado, queriendo interrumpir a fuerza por cuestiones que no eran importantes. Bien Paco Montes, ¿eh? Pero mira, ¿no crees que tiene mucho que ver que alguien ponga orden? Claro, Y claro, aparte que ya se conocen. claro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Dice por acá Alex Jacobo, en la transmisión más vale uno malo conocido que uno bueno por conocer. Ese Yair, sí, la verdad que cae gordo, ¿eh? Cae mal, cae mal. Más porrista que nada y hablando, haciendo exclamaciones que... ¿Sabes de quién me acordé? Y buen comentario de mi hermana de las transmisiones. ¿Te acuerdas cuando invitaban a Hugo Sánchez? Sí, ¿Cómo caía mal? en la ¿Cómo Confederaciones. interrumpía? Y sus grititos y todo. Así haz de cuenta. En la Confederaciones, en el Mundial del Sí, 98, y lo dejaron de llamar, ¿eh? pues ojalá que también dejen de llamar a ese porque, y sí, yo hablé con él y sabe qué, y yo, cálmate, o sea, tampoco, y ojalá que la Chivas, ya desde ahí caes mal. Es de eso ¿Sabes hablamos quién de, era? de- de cargarse a un lado, ¿no? ¿Sabes quién era muy buen analista sin dedicarse a esto? Porque lo vimos en el Mundial del 98, me parece que estuvo también en el 2002, en alguna vez regresó en alguna transmisión, creo que para el del 2010, no recuerdo, en Televisa, y alguna vez también en TV Azteca lo invitaron vía telefónica. El que lo hace muy bien comentando es Tita, y eso que no está fuera de los medios, ¿eh? Sí, Él a lo que va, al sí, punto y vámonos. sí, 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 la verdad que Milton lo hace muy bien comentando cuando lo invitan. Me tocó alguna vez en algún par de transmisiones trabajar con él y eso es un lujo, tenerlo como analista en una transmisión. Dice por acá Pepe Durán, pues ya nos vamos. Dice, gracias cracks por un gran postpartido, ya hace falta festejar, aunque falta mucho por hacer en el equipo, el mejor programa de análisis de los Juegos de León. Pésele a quien le pese. Muchas gracias, mi estimado Pepe Durán, de los fieles seguidores a esas transmisiones. Ya casi nos vamos, mi estimado Amezcua. ¿Alguna conclusión que guste dar su merced? La Fiera toma un bocado de oxígeno, pero grande, porque en serio la planeación de este torneo fue una basura. O sea, no porque termines repuntando, quiere decir que la directiva se tomó en serio este torneo. No es cierto. Es una basura la planeación que se hace este torneo. Y hoy León consigue algo a base de lo que hay que poner cada partido, a unas Chivas que sí tiene idea,
pero no tiene punch. A una Chivas que desde hace mucho carga el nombre nada más. Porque en fútbol le cuesta, pese a que tiene identidad de a qué juega, no termina resolviendo los partidos. Tiene gente en nómina que fácilmente podrías traer 4 o 5 jugadores con ese presupuesto. León termina resolviendo a base de que tienes un hombre que jugó en el Real Madrid, así de simple. Hoy lo del chico en la portería, hay que destacarlo, pero darle continuidad. De nada sirve destacarlo si no le das continuidad. Y ojo, vamos a ver qué más condiciones tiene. Hoy la ubicación y la personalidad cumplió. Le faltan atajadas y le falta eso que a veces le cobra factura a muchos arqueros y que hoy sí le jugó a favor. Suerte. Sí, arquero sin suerte no es arquero, dice el viejo refrán. Últimos comentarios. El Cana León, tú en Estados Unidos, por fin escuché un dato interesante de Romo. Dijo la primera final jugada en el Azteca, León derrota a Guadalajara, una copa, un alarde de nuestro equipo, que le costó un veto por gran parte del partido. Ah, pues es que como yo no sé quién está en esas. Dice Roberto Rizzo, perdón. Sí hubo más orden en la narración. Notaron que Orbañano se dirigía más a Paco Montes y el Vela quería meterse. Es que si no te dan la palabra, lo puedes hacer una vez, pero si estás y pues ya no te pelan. Lo digo por experiencia propia y pues hablar, así es esto. En la información de los porteros le ganó Paco Montes y Vela después quería meterse dando datos a que ni al caso y Vela ni los cambios dio bien. Pues bueno, pues que eso pues lo nota la gente. Por último, Paco Vela diciendo los datos que tuiteó nuestro gran amigo y gran historiador de la fiera, Ricardo Jasso Rivera. Fíjate que no me fijé, pero pues si lo hizo, pues siempre cae el crédito a quien los pone primero. Quien los pone primero, hay que darle crédito. Así como luego, no, es que yo di la exclusiva, pues bueno, si la diste, pues se reconoce, ¿no? Y lo mismo pasa con los datos en Internet, cosa que no sucede, ¿eh? Y es cierto. A mí me pasó en lo personal muchas veces, hace muchos años. Ya se extrañaban los mejores postpartidos de nuestro equipo León. Felicidades a los mejores analistas de arriba de la fiera. Qué bonita semana, sigue Cruz Azul, otro juego al límite, híjole, qué cuadro trae Cruz Azul, dice Víctor. Pues ya nos vamos, mi estimado Beto, pues sí, hay que esperar, nos pone contentos desde luego el triunfo de León, siempre ganarle a Chivas es un plus, yo ayer lo decía en el noticiero de Radiograma, es un clásico, aunque ellos lo vean por debajo del hombro y digan que no, y que no es cierto, que nunca ha sido clásico, es un clásico de antaño, es un duelo regional, y tú lo has dicho también, Beto, ellos dicen que no es un clásico, pero les duele cuando pierden, ya vienen a decirnos, y cuando ganan se burlan, y tan es un clásico que van al estadio, entonces sí, ya sería tiempo también de que se le bajaron un poquito su soberbia de equipo grande y que reconocieran que es si no le quieren llamar clásico, bueno, pues un derbi o un duelo acérrimo, un duelo regional, como le quieras llamar, pero sí hay algo especial. Y a mí como aficionado leonés, y a ti como aficionado leonés, y a ustedes como aficionados leoneses, claro que nos da gusto ganar a las Chivas. Eso nos pone contentos, así como a mí las derrotas que más me calan son contra el Chiverío. Entonces, bueno, pues es algo que nos deja contentos para el resto de la semana. Falta mucho por trabajar, falta mucho por mejorar, faltan jugadores que ojalá lleguen, pero bueno, ya por lo pronto este es un buen momento que hay que disfrutar en un muy mal momento, valga la redundancia, que vive la fiera en lo general y que ojalá poco a poco vaya mejorando. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, señora Mezcua. Gracias. Y mira, tan clásico, si no lo quieres llamar clásico, tan derby es. Saludos con mucho cariño, con mucho respeto a Quique, que hoy se anda comentando. Híjole. Estoy esperando que me llame Rivera, hace como que te vi en el béisbol, me dijiste que me ibas a llamar y no me llamaste. Pero sí es un clásico, claro que sí. Un último comentario de mi estimado David, porque siempre nos acompaña mi estimado David. Dice, y le diré un comentario para otra transmisión referente a que el Estado le falta pasión y ya no pesa casi nada. Una de las cosas que no entiendo es por qué si necesitamos unirnos, la porra se pone a cantar que a los de las Chivas vamos a matar. Eso, no, pues para la mayoría de la gente esos cánticos no son contagiosos, pero es mi punto de vista, yo que voy al estadio, y mira que eres autorizado, David,
para decirlo, porque tú cada semana, bueno, cada 15 días o cada que juega León, estás ahí y sabes cómo está el ambiente en el estadio. Luego a veces hablamos nosotros y nos dicen, ustedes ni van, no sé qué. Pues bueno, ahí está David que siempre está en el estadio y es una opinión. Dice Víctor, el primer campeonísimo, le ganó al falso primer campeonísimo, con eso digo todo. Pues no se anuncian como el primer campeonísimo, Víctor, se anuncian como el campeonísimo. Tomaron un título que no se manejaba, y alguna vez lo comentamos con Ricardo Jasso, a quien le mando un saludo. Ellos tomaron un título que no les correspondía porque estaba claro de manera extraoficial que el campeonísimo era el que ganaba las 12 títulos en una sola temporada. Ellos, como ganaron 4 seguidos, se autonombraron campeonísimos, pero bueno. Luego sale otro como el tal Salazar, así que el León no es el primer campeonísimo, sino el Necaxa. Entonces, ahí ya hay controversias por un título que, hay que decirlo también, nunca fue oficial. Fue un título dado por la prensa y por la afición de aquel entonces, el de campeonísimo. Pero sí, ahí está la controversia con la gente de Chivas. Dice el Cana León, ya dejen de poner marcadores en contra de nuestro equipo. Los pronósticos es un juego. Me molesta ver tanto analista que vive en León. A ver, Cana, a ver, si le ponemos, es un pronóstico, no es emite la mejor porra a favor de León. Si vemos que las cosas están mal, pues ni modo que pongamos que va a ganar el León 4-0 y ya viste cómo se dio el resultado. El que pongamos si pierde León, ni nos hace más aficionados, ni nos hace menos aficionados. Es un pronóstico que como analistas damos y nuestros invitados, que la mayoría le van a León, hay por ahí quien no, pues si lo ponen en contra, pues no pasa nada. ¿O qué opinas, Beto? No, porque al final de cuentas creo que tenemos que ser profesionales, así de simple. O sea, somos la mayoría, hemos estado ya muy seriamente en medios. Lo particular, he tenido la oportunidad, y tú también lo has tenido, trabajar en prensa nacional, y no te puede ganar la playera porque hay algo que se llama ética. Entonces, hay que darlo. Eres analista, analizas lo que viene y tú das un pronóstico. Sí, nada más es eso. Mira, el que el Cana se apasiona, dice, ya no invites a tanto sangrón. El que den un pronóstico en contra no es nada malo, Cana, pues son pronósticos y pues lo pueden poner, o sea, tampoco esa fuerza que todos se pongan que Luis va a ganar Miguel, León. le voy a decir al Cana como me dijeron en el programa pasado, nombres, Cana, di nombres. Ándale, ándale. Y tú ya no hablas porque ya estás trabando, ya te aguantó el modem toda la transmisión y ya estás trabando. Así que ya vámonos. Dice por acá, saludos por llegar tarde, gracias por llegar. Arriba mi fiera, dice Ricardo. Gracias. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, mi estimado Beto, pero sobre todo gracias a ustedes. Ya lo saben, porque al acompañarnos, al comentar, al estar de acuerdo con nosotros, al no estar de acuerdo con nosotros, al darnos like, al compartir, hacen de este esfuerzo colectivo llamado postpartido algo mucho, pero mucho mejor. Mi nombre es Luis Miguel Guerrero. Esto fue el postpartido León Chivas a través de Primera. Ya lo saben y lo saben bien. Gane, empate, pierda o le ganen a las Chivas. Arriba, arriba la fiera. Gracias. Buenas noches y tendremos una muy buena semana. Hasta la próxima.